Ordenamiento rápida o Quicksort. El algoritmo conocido como Quicksort, ordenamiento rápido, fue creado por Tony Ward. La idea del algoritmo es simple, se basa en la división en particiones de la lista a ordenar, por lo que se puede considerar que aplica la técnica divide y vencerás. El método es posiblemente el más pequeño en código, más rápido, más elegante y más interesante y eficiente de los algoritmos conocidos de ordenación. El método se basa en dividir los n elementos de la lista a ordenar en dos partes o particiones, separadas por un elemento. Una partición izquierda, un elemento central denominado pivot o elemento de partición, y una partición derecha. La partición o división se hace de tal forma que todos los elementos de la primera sublista o partición izquierda son menores que todos los elementos de la segunda sublista, partición derecha. Las dos sublistas se ordenan entonces independientemente. Para dividir la lista en particiones o sublistas, se elige uno de los elementos de la lista y se utiliza como pivot o elemento de partición. Si se elige una lista cualquiera con los elementos en orden aleatorio, se puede elegir cualquier elemento de la lista como pivot. Por ejemplo, el primer elemento de la lista. Si la lista tiene algún orden parcial que se conoce, se puede tomar otra decisión para el pivot. Idealmente, el pivot debe ser elegido de modo que divida la lista exactamente por la mitad, de acuerdo al tamaño relativo de las claves. Por ejemplo, si se tiene una lista de enteros del 1 al 10, 5 o 6 serían pivot ideales, mientras que 1 y 10 serían elecciones pobres de pivot. Una vez que el pivot ha sido elegido, se utiliza para ordenar el resto de la lista en dos sublistas. Una tiene todas las claves menores que el pivot y otra en la que todos los elementos o claves son mayores o iguales que el pivot. Estas dos listas parciales se ordenan recursivamente utilizando el mismo algoritmo, es decir, se llama sucesivamente al propio algoritmo de Quicksort. La lista final ordenada se consigue concatenando la primera sublista, el pivot y la segunda lista, en ese orden, en una única lista. La primera etapa de Quicksort es la división o particionado recursivo de la lista hasta que todas las sublistas constan de un solo elemento. Hay que recordar que el algoritmo de ordenación Quicksort sigue la estrategia típica de los algoritmos recursivos, divide y vence. El problema de tamaño n, es decir, ordenar una lista de n elementos, se divide en dos subproblemas o tareas, cada una de las cuales se vuelven a dividir en dos tareas más, cada vez de menor tamaño. Como cada tarea realiza las mismas acciones, el algoritmo se expresa recursivamente. El caso base o condición de parada es conseguir una tarea o sublista de tamaño 1. Veamos un ejemplo, o un arreglo, o un vector, o como quieran llamarlo, de 7 elementos enteros, los cuales son 8, 3, 2, 5, 1, 9 y 7, en ese orden. Entonces, de acuerdo a lo definido, escogemos al pivot como el valor central que divida en dos partes. En este caso sería el 5. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer es dividirlo en dos sublistas. Una en donde se encuentren los menores que estarían en el lado izquierdo y en el lado derecho los que son mayores al pivot. Entonces, veamos, 8 es menor que 5. No, entonces sería al lado derecho. Continuamos, 3 es menor que 5. Sí, entonces este se va al lado izquierdo. 2 es menor que 5 también al lado izquierdo. El 1 es menor que 5 también al lado izquierdo. 9 es menor que 5, se va al lado derecho. 7 es menor que 5, no, entonces se va al lado derecho. Quedándome en una sublista izquierda el 3, el 2, el 1 y una sublista derecha el 8, 9 y 7. Como el algoritmo de Quicksort es recursivo, esta se aplicará nuevamente en la sublista izquierda, así escogiendo como nuevo pivot al 2, de acuerdo ya a lo definido. Entonces, preguntamos, ¿3 es menor que 2? No, se ubicaría entonces en la parte derecha. ¿El 1 es menor que 2? Sí, en este caso entonces se ubicaría en la parte izquierda. Y pues verán que nos queda en la sublista izquierda un solo elemento que es el 1 y en la sublista derecha un solo elemento también que es el 3.
Entonces, nuestro vector o nuestro arreglo nos quedaría de la siguiente manera, con los elementos ordenados, el 1, 2 y 3. Habiendo ordenado ya nuestra sublista izquierda, aplicamos nuevamente el algoritmo, pero esta vez en la sublista derecha. Entonces, de acuerdo a las definiciones ya mencionadas, escogeremos como pivot al 9. Entonces, preguntamos, ¿8 es menor que 9? Sí. 7 es menor que 9 también. Entonces estas dos se ubican en la parte izquierda. Y en la parte derecha o en la sublista derecha nos quedaría solamente el pivot. Quedándonos de la forma siguiente. 8, 7 y 9. Luego, como verán, se realizaría una comparación más entre los elementos del lado izquierdo, el 8 y 7. Ya que son solamente dos elementos, el pivot será escogido como el primer elemento. En este caso sería el 8. Entonces, se pregunta, ¿8 es mayor que 7? O en todo caso, 7 es menor que 8. Y se ubica 7 en el lado izquierdo. Y luego, finalmente, nos quedaría el vector o nuestra sublista derecha con los datos ordenados 7, 8 y 9. Y finalmente, la lista original quedaría ordenada por el método de Quicksort de la siguiente manera. En la parte izquierda, o en el lado izquierdo, quedaría la sublista izquierda. En el centro, el pivot. Y en la parte derecha, la sublista derecha. Entonces, los elementos de cada uno serían: en la sublista izquierda, el 1, el 2 y el 3. El pivot inicial, que era 5. Y en la sublista derecha, 7, 8 y 9. Y eso sería todo respecto a un ejemplo particular del ordenamiento Quicksort. Habiendo concluido con nuestro ejemplo, entonces ahora, para tener una visión más amplia sobre el ordenamiento de Quicksort, veremos el algoritmo de Quicksort por medio de diagramas de flujos. Entonces, se declaran las variables como lista, límite derecho, límite izquierdo, izquierdo, derecho, temporal y el pivot. Entonces se tendrá que ingresar un n, que es el número de elementos. En nuestro ejemplo habíamos trabajado con 7 elementos en nuestra lista, pero se puede trabajar con menos o con una mayor cantidad. Entonces, bien, este for es para ingresar los datos o los elementos que va a tener nuestra lista. Y bien, seguimos, inicializamos, damos valores a izquierda, el límite izquierdo, y a derecho, que es el límite derecho, y el pivot, que va a ser nuestra lista o el valor de la lista, que va a ser izquierdo más derecho sobre 2. Eso para que normalmente divida en dos partes iguales. Ahora, hacemos una simple comparación por medio de un while. Lista izquierda es menor que el pivot. Tenemos dos opciones. Si es que sí, regresará, pues no, aumentando el valor. Y si es no, pasará a preguntar lo siguiente: ¿el pivot es menor que la lista derecha? Si es sí, bueno, disminuirá. En caso contrario, pasará a preguntar si izquierda es menor o igual que derecha. Ahora, si esta es afirmativa, hará el intercambio. El temporal será igual a la lista izquierda igual a la lista derecha, y esta igual al temporal. Y a cada uno se autoincrementará. Y en caso contrario que sea no, esta pasará también a la siguiente opción de preguntar, que si nuestro izquierdo o es igual a derecho, eso en caso de que se intersecten, ¿no? En caso de que si es sí, irá a preguntar si nuestro límite izquierdo es menor que derecho, y si es no, bueno, regresará a este while. Bien, entonces, si es sí, el límite izquierdo es menor que derecho. Caso contrario, si es no, pasará a la siguiente opción de preguntar si nuestro límite derecho es mayor que izquierdo. Pero si es sí, ordenará de la siguiente manera: lista, límite izquierdo y derecho. Ahora, nuestro límite derecho, cuando sea mayor que el izquierdo,
O sea, si la respuesta es afirmativa, se ordenará de la siguiente manera: lista izquierda y límite derecho. Pero si es negativa o es un no, de frente pasará al for para que vote la siguiente lista o la última lista ordenada.